Ecología. Integrantes: López Pérez José Luis, Alcalá Martínez Abraham, Aranda Aguilar Alexis, Zúñiga Argüelles, Juan Salvador. Historia de la ecología. La historia de la ecología tiene sus orígenes en la Grecia antigua, con los estudios naturales de los filósofos Aristóteles y Teófrasto, quienes fueron los primeros en interesarse por el estudio de las plantas y los animales. Aristóteles escribía sobre la vida y costumbres de los peces, mientras que Teófrasto, considerado como uno de los precursores de la ecología, estudiaba las relaciones entre los organismos y su ambiente, llegando a escribir la primera obra ecológica que se conoce bajo el nombre de Historia de los animales, minerales y plantas. Orígenes de la ecología. Los inicios de la disciplina se remontan al siglo XVIII, con los estudios del naturalista Carl von Linné, quien se dedicó a descubrir y estudiar un gran número de animales y plantas, anotándolos en su libro Sistema Natural, que, publicado en el año 1735, presentó una propuesta taxonómica para el estudio de los reinos vegetal, animal y mineral. Más adelante, a inicios del siglo XIX, las grandes potencias como Gran Bretaña, España y Portugal comienzan a establecer nuevas rutas de comercio marítimo, a la vez que descubren miles de especies marinas y animales. Ernst Haeckel, el padre de la ecología. El biólogo y filósofo prusiano Ernst Haeckel, divulgador de la obra de Charles Darwin, fue el responsable en 1886 de crear el término ecología en su trabajo Morfología General del Organismo. Haeckel acuñó el término partiendo de las palabras griegas oikos, que significa casa, vivienda, hogar, y logos, que significa estudio. Así, el significado primero del término ecología fue el estudio de los hogares. Para Haeckel, la ecología era la ciencia que estudiaba las relaciones de los seres vivos con su ambiente. Más tarde amplió este significado al estudio de las características del medio ambiente, incluyendo el transporte de materia y energía, así como su transformación por las comunidades biológicas. A pesar de los intentos, la ecología no estructuró formalmente como una nueva rama científica, con un cuerpo de doctrina propio hasta el siglo XX. ¿Qué es la ecología? La ecología es la rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos con el medio que habitan y cómo influye este en su distribución, abundancia, biodiversidad, comportamiento, las interacciones entre diferentes especies y las modificaciones que pueden ocasionar en el medio. Su nivel de estudio es a nivel de poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera en general. La ecología se divide en autoecología, cuyo objeto de estudio son las relaciones entre una sola especie y su medio. Cinecología, la cual se ocupa del análisis de las relaciones de individuos pertenecientes a distintas especies y de las relaciones entre estas y su entorno. ¿Qué estudia la ecología? La ecología estudia la relación de los seres vivos con el medio físico que habitan y las propias interacciones entre las diversas especies. Dentro del medio que habita una especie, se distinguen los factores abióticos o físicos, como pueden ser la humedad, temperatura, iluminación solar
y los factores biológicos que son la relación con otras especies que habitan el mismo medio. ¿Cuál es la relación entre ecología y medio ambiente? Cuando se habla de ecología, se trata de búsqueda científica del ser humano por conocer su entorno natural y qué lugar ocupa en él. A diferencia de ello, cuando se usa el concepto medio ambiente, se habla de la posibilidad de ciertos factores naturales o humanos de causar un determinado efecto sobre el mismo, ya sea beneficioso o perjudicial. En este apartado les hablaremos sobre ejemplos de noticias de ecología y de medio ambiente. Recopilamos una serie de ejemplos, el cual el primero sería noticias ecológicas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participa en la elaboración de una guía europea de buenas prácticas para la reutilización de aguas depuradas. Otra de ellas sería: la Semarnat realizará foros por los bosques y el agua del Nevado de Colima. Información publicada por el diario web mexicano informador.mx en Guadalajara, Jalisco, en la fecha del 29 de febrero del 2016. Tenemos otra, la cual dice: el continente de basura del Pacífico crece a ritmos alarmantes. Información publicada por Asociación GEINNOVA en su blog, apartado sobre actividad ambiental. Otra de ellas sería: el corredor del Caldén en agonía, desprotegida, el área del corredor del Caldén lucha por subsistir, publicado por Ecositio, el puntual del río Cuarto, el 28 de marzo del 2016, Córdoba, Argentina. Ahora les hablaremos sobre el estado de la ecología en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que bajo la responsabilidad de agua por persona en México, sobre todo en la zona centro-norte, mientras que aumentó la generación de basura por habitante. Señaló que en menos de 60 años, la disponibilidad natural media de agua por cápita en el país ha disminuido 241 metros cúbicos en promedio anual, al pasar de 18.053 metros cúbicos por habitante al año en 1950 a tan solo 4.312 metros cúbicos en 2017. La ecología mexicana indicó que en el periodo 2003 a 2006, la tasa media anual de pérdida de suelo en México fue de 0.3% y el 38% del territorio se encuentra afectado por algún tipo de degradación ambiental. Expuso que la contaminación del suelo por residuos sólidos municipales registra una tasa de crecimiento medio anual de 3.7%, principalmente a causa del incremento en la generación de basura por habitante. En materia de biodiversidad, México es uno de los 5 países, además de Brasil, Colombia, Indonesia y Perú, que albergan entre 60 y 70% de las especies de flora y fauna del planeta, calculada en más de 10 millones de especies. La diversidad de México representa aproximadamente 12% del total mundial. Ocupa el 5º lugar mundial en plantas vasculares, cuenta con 23.522 especies y se estima que el número podría acercarse a 31.000. Además tiene el primer lugar en la variedad de frijoles,
silvestres con 52 especies.